Pliego de condiciones. Siguen las disposiciones. Aquella copia, dijo el señor Moncharmin, estaba escrita en tinta negra y enteramente conforme a la que nosotros poseíamos. Sin embargo, vimos que el pliego de condiciones que nos sometía el señor Poligny comportaba en fin un párrafo añadido, escrito en tinta roja con una letra insólita y atormentada, como si hubiera sido trazada a golpes de cabezas de cerillas, la letra de un niño que aún no ha cesado de hacer palotes y todavía no sabe ligar las letras. Este añadido, que alargaba de forma tan extraña el artículo 98, decía textualmente, 5 grados si el director retrasa por más de 15 días la mensualidad que debe al fantasma de la ópera, mensualidad fijada hasta nueva orden en 20.000 francos, o sea, 240.000 francos al año. El señor de Poligny, con gesto dudoso, nos mostró esta cláusula suprema, que en verdad no esperábamos. ¿Eso es todo? ¿Él no quiere nada más? Preguntó Richard con la mayor sangre fría. Sí, replicó Poligny. Volvió a hojear el pliego de condiciones y leyó, art. 63. El gran proscenio, a la derecha de los primeros palcos, será reservado en todas las representaciones para el jefe del Estado. La platea n grados 20, los lunes, y el palco n grados 30 del primer piso, los miércoles y viernes, estarán puestos a la disposición del ministro. El palco número 27 del segundo piso estará reservado cada día para uso de los prefectos del Sena y de policía. Al final de este artículo, el señor Poligny nos enseñó una línea trazada con tinta roja, que había sido añadida, el palco n grados 5 del primer piso será puesto en todas las representaciones a disposición del fantasma de la ópera. Ante esta última jugada no nos quedó más remedio que levantarnos y apretar calurosamente las manos de nuestros dos predecesores, a la vez que los felicitábamos por haber ideado aquella encantadora broma que demostraba que la vieja alegría francesa seguía conservándose. Richard creyó incluso su deber añadir que ahora comprendía por qué los señores de Vienne y Poligny abandonaban la dirección de la Academia Nacional de Música. No se podía trabajar con un fantasma tan exigente. Evidentemente, replicó sin pestañear el señor Poligny, 240.000 francos no se encuentran debajo de la herradura de un caballo. ¿Y han considerado lo que cuesta no alquilar el palco n grados 5 del primer piso, reservado para el fantasma en todas las representaciones? Sin tener en cuenta que nos hemos visto obligados a reembolsar el abono. Es horrible. ¿Realmente no trabajamos para mantener fantasmas? ¿Preferimos irnos? Sí, repitió el señor de Vienne, preferimos irnos. ¿Vámonos? Y se puso en pie. Richard dijo, pero, en fin, me parece que han sido ustedes demasiado condescendientes con ese fantasma. Si tuviera un fantasma tan molesto como ese, no dudaría en hacerlo detener. Pero, ¿dónde? ¿Cómo? Exclamaron los dos en voz alta. Jamás lo hemos visto. ¿Ni siquiera cuando va a su palco? Jamás lo hemos visto en su palco. Entonces, alquílenlo. ¿Alquilar el palco del fantasma de la ópera? Bien, señores, inténtenlo ustedes. Después de lo cual salimos los cuatro del despacho de dirección. Richard y yo jamás nos habíamos reído tanto. Capítulo 4. El palco n grados 5. Armand Moncharmin escribió unas memorias tan voluminosas que, en lo que se refiere particularmente al largo periodo de su codirección, habría para preguntarse si en algún momento encontró tiempo para ocuparse de la ópera de otra forma que no fuera la de contar lo que en ella ocurría. El señor Moncharmin no sabía ni una nota de música, pero tuteaba al ministro de Instrucción Pública y de Bellas Artes, había hecho un poco de periodismo de calle y gozaba de una fortuna considerable. Por último, era un hombre encantador y que no carecía de inteligencia, puesto que, decidido a regir la ópera, había sabido escoger a un director útil y no había dudado en designar a Fermin Richard. Fermin Richard era un músico distinguido y un hombre de mundo. He aquí el retrato que nos da, en el momento de su toma de posesión, la Revue des Théâtres. El señor Fermin Richard tiene aproximadamente unos 50 años, es de alta estatura, de constitución robusta, sin ser gordo. Posee prestancia y distinción, subido de color, el pelo abundante, un poco corto y cortado a cepillo, la barba acorde con el pelo, su fisonomía tiene algo un poco triste que templa una mirada franca y directa y una sonrisa encantadora. El señor Fermin Richard es un músico muy distinguido. Hábil armonista, sabio contrapuntista, la grandeza es la característica principal de su composición. Ha publicado música de cámara muy apreciada por los aficionados, música para piano, sonatas o fugas llenas de originalidad, además de un volumen de melodías. Finalmente, La muerte de Hércules, ejecutada en los conciertos del conservatorio, arroja un soplo épico que hace pensar en Gluck, uno de los maestros venerados por el señor Fermin Richard.
De todas maneras, aunque admire a Gluck, no admira menos a Piccini. El señor Richard le agrada todo lo que encuentra. Lleno de admiración por Piccini, se inclina ante Meyerbeer, se deleita con su Merouse y nadie aprecia mejor que él, el inimitable genio de Weber. Por último, en lo que concierne a Wagner, el señor Richard, no está lejos de pretender que es el Richard, el primero y quizás el único en comprenderlo en Francia. Aquí detengo mi cita, de la que creo se desprende con suficiente claridad que, si al señor Fermin Richard amaba casi toda la música y a todos los músicos, el deber de todos los músicos era amar al señor Fermin Richard. Digamos para concluir este rápido retrato, que el señor Richard era lo que se ha dado en llamar un ser autoritario, es decir que tenía un carácter difícil. Los primeros días de los dos directores en la ópera transcurrieron dominados por la alegría de sentirse los amos de una empresa tan amplia y hermosa. Habían sin duda olvidado ya la curiosa y extraña historia del fantasma, cuando se produjo un incidente que les probó que, si se trataba de una farsa, la farsa aún no había terminado. El señor Fermin Richard llegó aquella mañana a su despacho a las 11. Su secretario, el señor Remy, le mostró una media docena de cartas que no había abierto porque llevaban la mención de personal. Una de las cartas atrajo enseguida la atención del señor Richard, no solo porque lo escrito en el sobre estaba en tinta roja, sino también porque le pareció haber visto ya en alguna parte aquella letra. No tuvo que pensar demasiado, se trataba de la letra con la que habían completado tan extrañamente el pliego de condiciones. Reconoció enseguida su aspecto tosco y casi infantil. La abrió y leyó: mi querido director, le pido perdón por venir a molestarle en estos momentos tan preciosos en los que decide la suerte de los mejores artistas de la ópera, en los que renueva importantes contratos y en los que concluye otros nuevos. Todo ello con una visión tan segura, una comprensión del teatro, una ciencia del público y de sus gustos, una autoridad que ha estado muy cerca de pasmar a mi vieja experiencia. Estoy al corriente de lo que acaba de hacer con la Carlotta, la Sorelli y la pequeña Jams, como por algunas otras en las que ha adivinado admirables cualidades, talento o genio. Sabe usted muy bien a quién me refiero cuando escribo estas palabras. No se trata evidentemente de la Carlotta, que canta como una jeringa y que nunca debió haber abandonado los embecedes ni el café Jacquin, ni de la Sorelli, cuyo éxito se debe solo a la carrocería, ni de la pequeña Jams, que baila como una vaca en un prado. Y tampoco me refiero a Christine Daae, cuyo genio es evidente, pero a la que deja usted con celo envidioso al margen de todo estreno importante. En fin, es usted libre de administrar su pequeño negocio como le plazca, ¿no es cierto? De todas formas, desearía aprovechar el hecho de que aún no haya puesto a Christine Daae de patitas en la calle para oírla esta noche en el papel de Sibel, ya que el de Margarita, después del triunfo del otro día, le está prohibido. Le ruego también que no disponga de mi palco ni hoy ni los días siguientes, ya que no terminaré mi carta sin confesarle hasta qué punto me he visto desagradablemente sorprendido al llegar a la ópera en estos últimos tiempos, al enterarme de que mi palco había sido alquilado en la taquilla, por órdenes de usted. En un principio no he protestado porque soy enemigo del escándalo, después porque imaginé que sus predecesores, los señores de Vienne y Poligny, que siempre se comportaron de forma encantadora conmigo, habían descuidado antes de su marcha de hablarle de mis pequeñas manías. Pero acabo de recibir la respuesta de los señores de Vienne y Poligny a mi petición de explicaciones, respuesta que me prueba que están ustedes al corriente de mi pliego de condiciones y que, por consiguiente, se burlan de mí de forma ofensiva. Si quieren que vivamos en paz, ¿el camino más apropiado no es el de empezar por quitarme el palco? Con ayuda de estas pequeñas observaciones, le ruego me considere, señor director, como a su más humilde y obediente servidor. Firmado, F. de la Ópera. Esta carta iba acompañada de un extracto de la sección de correspondencia de la Revue Théâtrale, en la que se leía lo siguiente: F. de la O. R. y M. no tienen excusa. Les hemos advertido y entregado su pliego de condiciones. Saludos. En cuanto al señor Fermin Richard terminó de leer, la puerta del despacho se abrió y el señor Moncharmin se encaminó hacia él, llevando en la mano una carta idéntica a la que había recibido su colega. Se miraron, echándose a reír a carcajadas. La broma continúa, dijo el señor Richard. Pero ya no tiene gracia. ¿Qué significa esto?, preguntó el señor Moncharmin. ¿Acaso creen que porque han sido directores de la ópera vamos a concederles un palco a perpetuidad? Pues tanto para el primero como para el segundo, la doble carta era sin duda el fruto de la colaboración bromista de sus predecesores. No estoy de humor para dejarme tomar el pelo por mucho tiempo, declaró Fermin Richard. Son inofensivos, observó Armand Moncharmin. ¿Qué querrán en realidad? ¿Un palco para esta noche? El señor Fermin Richard dio la orden a su secretario de enviar el palco número 5 del primer piso a los señores de Vienne y Poligny, si no se había ya vendido.
No lo estaba. La reserva les fue inmediatamente enviada. Los señores de Vienne y Poligny vivían, el primero en el final de la calle Scribe y del Boulevard de los Capucins, el segundo en la calle Aubert. Las dos cartas del fantasma de la ópera habían sido echadas al buzón del Boulevard de los Capucins. Fue Moncharmin quien primero lo notó al mirar los sobres. «Ya lo ves», dijo Richard. Se encogieron de hombros y lamentaron que gentes de esta edad se divirtieran aún con juegos tan inocentes. Por lo menos podían haber sido educados. Observó Moncharmin. ¿Has visto cómo nos tratan acerca la Carlotta, de la Sorelli y de la pequeña Jams? Mira, querido amigo, esas gentes están enfermas de envidia, cuando pienso que han llegado incluso a pagar un espacio en la sección de correspondencia de la Revue Théâtrale, es que no tienen otra cosa que hacer. A propósito, añadió Moncharmin, parecen interesarse mucho por la pequeña Christine Daae. ¿Sabes tan bien como yo que esa muchacha tiene fama de prudente? Respondió Richard. ¿Se ha ganado tan rápidamente la fama? Replicó Moncharmin. ¿Acaso no tengo yo fama de ser entendido en música? Pues no conozco la diferencia entre la clave de sol y la de fa. Tranquilízate. Nunca has tenido esa fama, declaró Richard. En este punto, Fermín Richard dio a Lugier la orden de hacer pasar a los artistas que, desde hacía 2 horas, se paseaban por el gran corredor de la administración esperando que la puerta de la dirección se abriera, puerta tras la cual les esperaba la gloria, el dinero o el despido. El día transcurrió entre discusiones, conversaciones, firmas o rupturas de contratos, por eso les ruego que crean que aquella noche, la del 25 de enero, nuestros 2 directores, cansados por una dura jornada de iras, intrigas, recomendaciones, amenazas y manifestaciones de amor o de odio, se acostaron temprano sin tener siquiera la curiosidad de ir a echar una ojeada al palco N-5 para saber si los señores de Vienne y Poligny encontraban de su gusto el espectáculo. La ópera no se había cerrado desde la marcha de la antigua dirección, y el señor Richard había continuado con las pocas obras necesarias en curso sin interrumpir las representaciones. A la mañana siguiente, los señores Richard y Moncharmin encontraron en su correo, por un lado, una carta de agradecimiento del fantasma, que decía así: «Mi querido director, gracias. Encantadora velada. Daae exquisita. Cuiden los coros. La Carlotta, magnífico y banal instrumento. Le escribiré pronto acerca de los 240.000 francos, exactamente 233.424 francos con 70 céntimos, teniendo en cuenta que los señores de Vienne y Poligny me han hecho llegar los 6.575 francos con 30 céntimos que representan los 10 primeros días de mi pensión de este año, dado que sus privilegios finalizaron el 10 por la noche. Su servidor, E. de la O. Y, por otro lado, una carta de los señores de Vienne y Poligny, señores. Les agradecemos su amable atención, pero comprenderán fácilmente que la perspectiva de volver a oír Fausto, por muy agradable que sea para los antiguos directores de la ópera, no puede hacernos olvidar que no tenemos ningún derecho a ocupar el palco N-5 del primer piso, que pertenece exclusivamente a aquel del que tuvimos ocasión de hablarle al releer con ustedes, por última vez, el pliego de condiciones, último párrafo del artículo 63. Rogamos acepten nuestro agradecimiento, señores, etc. Bueno, ¿estos tipos ya empiezan a fastidiarme?, declaró violentamente Fermín Richard, rompiendo la carta de los señores de Vienne y Poligny. Aquella noche, el palco N-5 fue vendido. A la mañana siguiente, al llegar a su despacho, los señores Richard y Moncharmin encontraban un informe del inspector sobre lo ocurrido la noche anterior en el palco N-5 del primer piso. He aquí el pasaje esencial del informe, que es breve: «Me he visto en la necesidad», se escribe el inspector, «de recurrir esta noche». Si el inspector había escrito su declaración la víspera por la noche a un guardia municipal para hacer evacuar por 2 veces, al principio y a la mitad del segundo acto, el palco número 5. Los ocupantes, que habían llegado al comienzo del segundo acto, provocaban un verdadero escándalo con sus risas y comentarios ridículos. A su alrededor se oían reclamaciones y en la sala la gente empezaba a protestar, cuando la acomodadora vino en mi busca. Entré en el palco y expresé las correspondientes advertencias. Aquellas personas no parecían estar en su sano juicio y me dieron excusas estúpidas. Les advertí que, si se repetía el escándalo, me vería obligado a hacer evacuar el palco. Aún no había terminado de salir, cuando volví a oír sus risas y las protestas de la sala. Regresé en compañía de un guardia municipal, que les hizo salir. Reclamaron, siempre entre risas, y declararon que no se irían si no se les devolvía el dinero. Finalmente se calmaron y los dejé volver al palco. Al momento, las risas volvieron a empezar, y esta vez los expulsé definitivamente.
Que traigan al inspector. Gritó Richard a su secretario, que ya había leído el informe y lo había subrayado con un lápiz azul. El secretario, señor Remy, 24 años, bigote fino, elegante, distinguido, muy buena presencia, que llevaba una levita entallada, obligatoria de trabajo en aquella época, era un hombre inteligente pero tímido ante su jefe, ganaba 2.400 francos de sueldo anual, pagados por el director. Su trabajo consistía en revisar los periódicos, contestar las cartas, distribuir los palcos y pases de favor, concertar las citas, conversar con los que hacen antesala, visitar a las artistas enfermas, buscar las suplentes, coordinar a los jefes de personal, ante todo, era el cerrojo del despacho del director, aunque no recibiera por ello ningún tipo de compensación y pudiera ser despedido de la noche a la mañana, ya que, su puesto no está reconocido por la administración, el secretario, pues, que ya había mandado a buscar al inspector, dio la orden de hacerlo pasar. El inspector entró un poco inquieto. Explíquenos qué ha pasado, dijo Richard con brusquedad. El inspector farfulló inmediatamente e hizo alusión al informe. Pero bueno, esas personas, ¿de qué se reían? Preguntó Moncharmin. Señor director, parecían haber cenado bien y más predispuestos a reír que a escuchar buena música. Nada más llegar y entrar en el palco llamaron a la acomodadora, que les preguntó qué ocurría. Entonces le dijeron, mire usted en el palco, no hay nadie, ¿no es cierto? No, respondió la acomodadora. Pues bien, afirmaron, cuando entramos oímos una voz que decía que había alguien. El señor Moncharmin no pudo dejar de mirar a Richard sin sonreírse, pero este no sonreía en lo más mínimo. Había ya recibido tantas veces este tipo de bromas que no le fue difícil reconocer en el relato que, de la manera más ingenua del mundo, le hacía el inspector, todas las características de una de esas bromas crueles que divierten al principio a aquellos a quienes van dirigidas, pero que luego terminan por enfurecerlos. El señor inspector, para ganarse la simpatía de Moncharmin, que sonreía, había creído que su obligación era sonreír también. Desgraciada sonrisa. La mirada de Richard fulminó al empleado, quien adoptó de inmediato una expresión compungida. Pero, bueno, cuando llegó esa gente, preguntó rugiendo el terrible Richard, ¿no había nadie en el palco? Nadie, señor director, nadie. Ni en el palco de la derecha, ni en el de la izquierda. Se lo juro. Pongo las manos en el fuego. Esto demuestra que se trata de una broma. ¿Y qué dijo la acomodadora? Oh. Para la acomodadora todo es muy sencillo, dice que es el fantasma de la ópera. Vaya. Y el inspector rió burlón. Pero se dio cuenta de que había vuelto a equivocarse, puesto que apenas acababa de pronunciar estas palabras, la expresión de Richard pasó de sombría a furiosa. «Que busquen a la acomodadora», ordenó. «¿Inmediatamente? Y que me la traigan. Y que despidan a toda esa gente». El inspector quiso protestar, pero Richard le cerró la boca con un temible «cállese». Después, cuando los labios del desgraciado inspector parecieron cerrarse para siempre, el director le ordenó que volviera a abrirlos. «¿Qué es eso del fantasma de la ópera?», se decidió a preguntar con un gruñido. Pero el inspector era ahora incapaz de pronunciar una palabra. Dio a entender mediante una mímica desesperada que no sabía nada, o más bien que no quería saber nada. ¿Ha visto usted al fantasma de la ópera? Con un enérgico movimiento de cabeza, el inspector negó haberlo visto jamás. «Peor para usted», declaró fríamente Richard. El inspector abrió unos ojos enormes, unos ojos que se salían de las órbitas, para preguntar por qué el director había pronunciado aquel siniestro «peor para usted». «Porque voy a ajustarles las cuentas a todos aquellos que no le hayan visto», explicó el director. «Dado que está en todas partes, no es admisible que no se le vea en ninguna. Me gusta que la gente cumpla con su obligación». Capítulo V. Continuación del palco N-5. Dicho esto, el señor Richard dejó de ocuparse del inspector y trató diversos asuntos con su administrador, que acababa de entrar. El inspector pensó que ya podía irse, y con sumo cuidado, de espaldas, se acercaba ya a la puerta cuando el señor Richard, al darse cuenta de la maniobra, paralizó al desgraciado mediante un estruendo: «No se mueva». Gracias a las diligencias de Remy, habían ido a buscar a la acomodadora, que era portera en la calle de Provence, a 2 pasos de la ópera. No tardó en entrar. «¿Cómo se llama usted?» «Mamá Yayeri me conoce bien, señor director. Soy la madre de la pequeña Yayeri, es decir, la pequeña Me». Lo dijo con un tono rudo y solemne que por un momento impresionó al señor Richard.
Miró a mamá Yairi, chal suelto, zapatos gastados, viejo vestido de tafetán, sombrero color hollín. Era evidente, por la actitud del director, que éste no conocía en absoluto o no recordaba haber conocido a mamá Yairi, ni siquiera a la pequeña Meg. Pero el orgullo de mamá Yairi era tal que esta célebre acomodadora, mucho me temo que su nombre dio lugar a la palabra guiris, bien conocida en la jerga de entre bastidores. Por ejemplo, si un artista reprocha a una compañera sus chismes, sus cotilleos, le dirá, eso es propio de guiris, imaginaba ser conocida por todo el mundo. No la conozco. Terminó por decir el director, pero señora Yairi, esto no impide que quiera saber qué sucedió ayer noche para que usted y el inspector se vieran obligados a recurrir a un guardia municipal. Precisamente quería yo verlo, señor director, y hablarle para que no le ocurran a usted las mismas desgracias que a los señores de Vienne y Poligny, tampoco ellos, al principio, querían escucharme. No le pregunto nada de todo eso. Le pregunto qué ocurrió anoche. Mamá Yairi enlojeció de indignación. Jamás le habían hablado en semejante tono. Se levantó como para marcharse, recogiendo ya los pliegues de su falda y agitando con dignidad las plumas de su sombrero color hollín, pero, cambiando de parecer, volvió a sentarse y dijo con voz altiva, ocurrió que están molestando al fantasma. En este punto, en vista de que Richard iba a estallar, Moncharmin intervino y dirigió el interrogatorio, del que resultó que mamá Yairi encontraba perfectamente natural que se oyera una voz diciendo que había gente en un palco donde no había nadie. No podía explicarse este fenómeno, que no era nuevo para ella, más que por la intervención del fantasma. Al fantasma nadie podía verlo en el palco, pero todo el mundo podía oírlo. Ella, sí, lo había oído a menudo, y podía creérsela puesto que no mentía jamás. Podían preguntar a los señores de Vienne y Poligny y a todos los que la conocían, y también al señor Isidore Sack, a quien el fantasma había roto una pierna. «Ah, ¿sí?», interrumpió Moncharmin. ¿El fantasma le ha roto la pierna al pobre Isidore Sack? Mamá Yairi abrió de par en par unos ojos en los que se leía su extrañeza ante tamaña ignorancia. Finalmente, consintió en informar a aquellos dos pobres inocentes. La cosa había ocurrido en tiempos de los señores de Vienne y Poligny, siempre en el palco N-5, y también durante una representación del Fausto. Mamá Yairi tose, aclara su voz, empieza, se diría que se prepara para cantar toda la partitura de Gounod. Ocurrió así, señor. Aquella noche se encontraban en primera fila el señor Maniera y su esposa, los lapidarios de la calle Mogador y, detrás de la señora Maniera, su amigo íntimo, el señor Isidore Sack. Cantaba Mefistófeles, mamá Yairi canta vos que os hacéis la dormida, y entonces el señor Maniera oye en su oído derecho, su mujer se encontraba a su izquierda, una voz que le dice, ja, ja, no es Julie la que se hace la dormida, su esposa se llama precisamente Julie. El señor Maniera se vuelve hacia la derecha para ver quién es el que le habla así, ¿nadie? Se frota las orejas y se dice a sí mismo, ¿estaré soñando? En aquel momento, Mefistófeles continuaba con su canto, pero, ¿estaré quizás aburriendo a los señores directores? No, no. Continúe, son ustedes muy amables. Una mueca de mamá Yairi. Pues bien, Mefistófeles continuaba su canción, mamá Yairi canta Catalina a la que adoro barra diagonal, ¿por qué negar barra diagonal al amante que os implora barra diagonal un beso tan dulce, que inmediatamente el señor Maniera oye, siempre en su oído derecho, la voz que le dice, ja, ja? ¿No sería Julie la que negase un beso a Isidore? Se vuelve bruscamente, pero, esta vez, hacia el lado de su esposa Isidore, ¿y qué es lo que ve? A Isidore, que había tomado por detrás la mano de su esposa y que llenaba de besos el pequeño hueco de su guante, tal como les cuento, mis señores, mamá Yairi cubre de besos el trozo de carne que deja al desnudo su guante de seda. Entonces, ¿cómo pueden suponer? Las cosas no quedaron así, zas y zas. El señor Maniera, que era alto y fuerte como usted, señor Richard, soltó un par de bofetadas al señor Isidore Sack, que era delgado y débil como el señor Moncharmin, y espero no faltar al respeto que le debo. Fue un escándalo. En la sala gritaban, basta, basta. Va a matarlo. Finalmente, el señor Sack pudo escapar. Así que el fantasma no le rompió la pierna, comentó Moncharmin, un poco ofendido de que su físico le causara a mamá Yairi tan mediocre impresión. Se la rompió, señor, replicó mamá Yairi con voz dura, ya que había entendido muy bien el tono hiriente. Se la rompió en la escalinata grande que él bajaba demasiado a prisa, señor. Y tan bien que tardará en subirla, ya lo creo. ¿Fue el fantasma quien le contó las frases que pronunció en el oído derecho del señor Maniera? Pregunta, siempre con una seriedad a la que encuentra de lo más cómica, el juez de instrucción Moncharmin.
No, señor. Me lo contó el mismo señor Maniera. Así. ¿Pero ha hablado usted con el fantasma, mi querida señora? Como hablo ahora con usted, mi querido señor. Y cuando le habla el fantasma, ¿qué le dice? Pues bien, me dice que le lleve una silla. Con estas palabras, pronunciadas solemnemente, el rostro de mamá Yairi se volvió de mármol amarillo, veteado por estrías rojas, como el de las columnas que sostienen la escalinata principal y al que se llama mármol sarrancolín. Esta vez, Richard se echó a reír coreado por Moncharmin y por el secretario Remy, pero, escarmentado por la experiencia, el inspector no reía. Apoyado en la pared, se preguntaba, manoseando febrilmente sus llaves en el bolsillo, cómo iba a terminar aquella historia. Y, cuanto más altanero era el tono de mamá Yairi, más temía la cólera del director. Pero ante la hilaridad de los directores, la señora se atrevía a volverse amenazadora, amenazadora de verdad. En lugar de reírse del fantasma, se exclamó indignada, harían ustedes mejor haciendo como el señor Poligny, quien se dio cuenta por sí mismo. ¿Se dio cuenta de qué? Pregunta Moncharmin, que nunca se había divertido tanto. ¿Del fantasma? ¿De quién va a ser? Miren ustedes. Se calma de repente ya que juzga que el momento es grave. Miren ustedes. Me acuerdo como si fuera ayer. En aquella ocasión tocaban la judía. El señor Poligny había querido asistir él solo a la representación, en el palco del fantasma. La señora Kraus había conseguido un éxito loco. Acababa de cantar, como ustedes saben, la parte del segundo acto, mamá Yairi canta a media voz. Cerca a aquel que amo quiero vivir y morir, y la misma muerte, no nos puede desunir. Bien, bien. Me acuerdo, reconoce con una sonrisa desalentadora el señor Moncharmin. Pero mamá Yairi continúa a media voz, haciendo balancear la pluma de su sombrero color hollín, marchemos. Aquí, en los cielos, la misma suerte ahora nos espera a los dos. Sí, sí. Lo sabemos, repite Richard, impaciente de nuevo. ¿Y entonces? ¿Qué más? Y entonces, sigue el momento en que Leopoldo exclama, huyamos, no es cierto, y cuando Eleazar los detiene preguntándoles, ¿a dónde corréis? Pues bien, precisamente en ese momento, el señor Poligny, al que observaba desde el fondo de un palco de al lado, que se había quedado libre, se levantó de golpe y salió rígido como una estatua. No tuve tiempo más que para preguntarle, como Eleazar, ¿a dónde va usted? Pero no me contestó y estaba más pálido que un muerto. Lo miré bajar la acera, pero no fue él quien se rompió la pierna, sin embargo, caminaba como en un sueño, como en un mal sueño, y ni siquiera encontraba el camino, el que alardeaba de conocer bien la ópera. Así habló mamá Yairi, y cayó para comprobar el efecto que había producido. La historia de Poligny había hecho bajar la cabeza a Moncharmin. Nada de todo esto me explica en qué circunstancias y como el fantasma de la ópera le pidió a usted una silla, insistió mirando fijamente a mamá Yairi. Pues bien, a partir de aquella noche, ya que a partir de aquella noche dejaron por fin tranquilo al fantasma, ya no intentaron sacarle su palco, los señores de Vienne y Poligny dieron órdenes para que se lo reservasen en todas las funciones. Entonces, cuando llegaba, me pedía su silla. Uy, uy, uy. ¿Un fantasma que pide una silla? ¿Es acaso una mujer su fantasma? Preguntó Moncharmin. No, el fantasma es un hombre. ¿Cómo lo sabe usted? Tiene voz de hombre. Oh, una voz de hombre muy suave. Le diré cómo ocurren las cosas. Cuando viene a la ópera, suele llegar hacia la mitad del primer acto, da 3 golpecitos secos en la puerta del palco en grados 5. Imagínense ustedes lo intrigada que estuve la primera vez que oí esos 3 golpes, pues sabía perfectamente que aún no había nadie en el palco. Abro la puerta. Escucho. Miro. ¿Nadie? Y después, oigo de pronto una voz que me dice, señora Jules, ese era el apellido de mi difunto marido, una silla, por favor. Con su permiso, señor director, me quedé como un tomate, pero la voz continuó, no se asuste, señora Jules, soy yo, el fantasma de la ópera. Miré hacia donde venía la voz que, por otra parte, era tan amable y tan acogedora que casi no me daba miedo. La voz, señor director, estaba sentada en el primer sillón de la primera fila a la derecha. Aunque no viera a nadie en el sillón, habría podido jurar que había alguien allí, y que hablaba, y le aseguro, alguien muy bien educado. ¿Estaba ocupado el palco a la derecha del palco en grados 5? Preguntó Moncharmin. No.
El palco N grados 7, al igual que el palco N grados 3 a la izquierda, no estaban aún ocupados. El espectáculo acababa de empezar. ¿Y qué hizo usted? Pues bien, le traje la banqueta. Evidentemente, no era para quien pedía una silla, era para su dama. Pero a ella no la he oído ni visto jamás. ¿Qué? ¿Cómo? Ahora resulta que el fantasma tenía esposa. La doble mirada de los señores Moncharmin y Richard pasó de mamá Yair al inspector que, detrás de la acomodadora, agitaba los brazos con el deseo de hacer recaer sobre él la atención de sus jefes. Con aire desolado se golpeaba la frente con el índice, para dar a entender a los directores que mamá Jules estaba completamente loca, pantomima que convenció definitivamente a Richard a prescindir de un inspector que mantenía a su servicio a una alucinada. La buena mujer continuaba, dedicada por entero a su fantasma, alabando ahora su generosidad. Al final del espectáculo me da siempre una moneda de 40 sous, a veces incluso 100 sous, y otras hasta 10 francos, cuando ha pasado varios días sin venir. Desgraciadamente, desde que han empezado a importunarlo, no me da absolutamente nada. Perdón, mi querida señora, nuevo aleteo de la pluma del sombrero color hollín ante tan persistente familiaridad, perdón, pero, ¿cómo se las arregla el fantasma para darle sus 40 sous? Interroga Moncharmin, que había nacido curioso. Va. Los deja sobre la mesita del palco. Los encuentro allí junto con el programa que siempre le traigo. Hay tardes en las que encuentro incluso flores en mi palco, una rosa que habrá caído del escote de su dama, estoy segura de que viene alguna vez con una señora porque un día olvidaron un abanico. Ajá. ¿Con qué el fantasma olvidó un abanico? ¿Y qué hizo usted con él? Pues bien, se lo devolví a la primera oportunidad. Aquí se dejó oír la voz del inspector, no ha seguido usted el reglamento, señora Yairi. Le pondré una multa. Cállese usted, imbécil, voz debajo de Fermín Richard. Le llevó usted el abanico. ¿Y entonces? Y entonces, se lo llevaron, señor director, no volví a encontrarlo al final del espectáculo. La prueba está en que dejaron en su lugar una caja de bombones ingleses, de esos que me gustan tanto, señor director. Es una de las amabilidades del fantasma. Está bien, señora Yairi, puede usted retirarse. Después de que mamá Yairi hubo saludado respetuosamente, no sin cierta dignidad, que jamás la abandonaba, a los dos directores, estos comunicaron al inspector que estaban decididos a prescindir de los servicios de esa vieja loca, y despidieron al señor inspector. Cuando el señor inspector se hubo retirado, tras conversar acerca de su dedicación a la empresa, los directores advirtieron al administrador que preparara la cuenta del señor inspector. Cuando se encontraron solos, los directores se transmitieron simultáneamente el mismo pensamiento, el de ir a dar una vuelta por el palco N grados 5. Y hasta allí los seguiremos. Capítulo Vi el violín encantado. Christine Daae, víctima de intrigas sobre las que nos referiremos más tarde, no volvió por un tiempo a tener otro triunfo como el de la famosa velada de gala. Sin embargo, a partir de esta, había tenido la ocasión de hacerse oír en la ciudad, en casa de la duquesa de Zúrich, donde cantó los más bellos fragmentos de su repertorio. Así es como el gran crítico, X, Y, Z, que se encontraba entre los invitados notables, se expresa al respecto. Cuando se la oye en Hamlet, uno se pregunta si Shakespeare ha venido de los Campos Elíseos para hacerle ensayar Ofelia. También es cierto que, cuando ciñe la diadema de estrellas de la Reina de la Noche, Mozart, por su parte, debe abandonar las moradas eternas para venir a escucharla. Pero no tiene por qué molestarse, ya que la voz aguda y vibrante de la mágica intérprete de su flauta mágica sube al cielo, el cual escala con soltura, al igual que ha sabido, sin esfuerzo, ascender de su choza en la aldea de Skotelov al palacio de oro y mármol construido por Garni. Pero, después de la velada de la duquesa de Zúrich, Christine ya no vuelve a cantar en público. El hecho es que por esta época rechaza cualquier invitación, cualquier mensaje. Sin dar pretexto plausible alguno, renuncia a aparecer en una fiesta de caridad a la que anteriormente había prometido su ayuda. Actúa como si no fuera ya dueña de su destino, como si tuviera miedo de un nuevo triunfo. Supo que el conde de Chagny, para complacer a su hermano, había realizado gestiones muy activas en su favor con el señor Richard. Ella le escribió para darle las gracias y para rogarle que no volviera a hablar de ella a sus directores. ¿Cuáles podían ser las razones de una actitud tan extraña? Unos pretendían que todo ello ocultaba un inconmensurable orgullo, otros vieron en ello una divina modestia. No se es tan modesto cuando se está en el teatro. En realidad, no sé si debería escribir simplemente esta palabra, terror. Sí, creo que Christine Daae tenía por aquel entonces miedo de lo que acababa de ocurrirle y que estaba tan perpleja como todo el mundo a su alrededor.
¿Estupefacta? Vamos. Tengo aquí una carta de Christine, colección del persa, que se refiere a los acontecimientos de esta época. Pues bien, después de haberla releído, no escribiré nunca que Christine estaba estupefacta, ni siquiera asustada por su triunfo, sino horrorizada. Sí, sí, horrorizada. Ya no me reconozco a mí misma, dice. La pobre, pura y dulce niña. No se dejaba ver en ninguna parte, y el vizconde de Chagny intentó en vano cruzarse en su camino. Le escribió para pedirle permiso para visitarla en su casa, y ya había perdido la esperanza de recibir una respuesta, cuando una mañana ella le hizo llegar la siguiente nota: Señor, no he olvidado al niño que fue a buscar mi chal al mar. No puedo evitar escribirle esto, hoy que parto para perros, llevada por un deber sagrado. Mañana es el aniversario de la muerte de mi pobre papá, a quien usted conoció y que le apreciaba. Está enterrado allí, con su violín, en el cementerio que rodea la pequeña iglesia, al pie de la ladera donde, siendo aún muy niños, tanto jugamos, al borde de aquella carretera donde, ya un poco más crecidos, nos dijimos adiós por última vez. En cuanto recibió esta nota de Christine Daae, el vizconde de Chagny se precipitó sobre una guía de ferrocarriles, se vistió a toda prisa, escribió algunas líneas que el mayordomo entregaría a su hermano y se precipitó en un coche que, por cierto, lo dejó demasiado tarde en el andén de la estación de Montparnasse para coger el tren de la mañana con el que contaba. Raúl pasó un día angustioso y no recuperó el gusto por la vida hasta la tarde, cuando se vio instalado en su vagón. A lo largo de todo el viaje releyó la nota de Christine, aspiró su perfume, resucitó la imagen de sus años jóvenes. Pasó toda la noche en el tren sumido en un sueño febril que tenía como principio y fin a Christine Daae. Comenzaba a despuntar el día cuando se apeó en Lannion. Corrió hacia la diligencia de Perros-Guirec. Era el único viajero. Interrogó al conductor. Supo que la víspera por la noche una joven, que parecía parisina, se había hecho conducir a Perros y se había apeado en la posada del Sol Poniente. No podía tratarse más que de Christine. Había venido sola. Raúl dejó escapar un profundo suspiro. En aquella soledad iba a poder hablar con Christine en plena tranquilidad. La amaba tanto que no podía ni respirar sin ella. Este joven que había dado la vuelta al mundo era como una virgen que no hubiera dejado jamás la casa de su madre. Conforme se iba acercando a ella, recordaba con devoción la historia de la pequeña cantante sueca. Muchos de esos detalles son aún ignorados por el gran público. Había una vez, en una pequeña aldea de los alrededores de Yupies, un campesino que vivía allí con su familia, cultivando la tierra durante la semana y cantando en el coro los domingos. Este campesino tenía una hija pequeña a la que enseñó a descifrar el alfabeto musical mucho antes de que aprendiera a leer. Papá Daae era, sin darse quizá muy bien cuenta, un gran músico. Tocaba el violín y estaba considerado como el mejor músico de pueblo de toda Escandinavia. Su reputación se extendía por los alrededores y la gente se dirigía siempre a él para hacer bailar a las parejas en las bodas y las fiestas. La señora Daae, paralítica, murió cuando Christine tenía 6 años. Inmediatamente, el padre, que no quería más que a su hija y a su música, vendió las pocas tierras que tenía y se marchó a Yupies en busca de gloria y fama. No encontró más que miseria. Entonces, volvió al campo, yendo de feria en feria, tocando sus melodías escandinavas, mientras su hija, que no le abandonaba jamás, le escuchaba con éxtasis o le acompañaba cantando. Un día, en la feria de Limi, el profesor Valerius los oyó y se los llevó a Gotemburgo. Pretendía que el padre era el mejor violinista del mundo, y que la hija tenía pasta de gran artista. Se procedió a la educación y a la instrucción de la niña. En todas partes deslumbraba a todos por su belleza, su gracia y su afán de esmero y de bien hacer. Su evolución era rápida. Entretanto, el profesor Valerius y su mujer se vieron obligados a venir a instalarse en Francia. Trajeron con ellos a Daae y a Christine. La señora Valerius trataba a Christine como a su hija. En cuanto al buen hombre, comenzaba ya a languidecer añorando su tierra. En París, no salía jamás. Vivía en una especie de sueño que entretenía con su violín. Durante horas enteras se encerraba en su habitación con su hija y se les oía tocar el violín y cantar con mucha dulzura, con mucha dulzura. A veces, la señora Valerius venía a escucharlos detrás de la puerta, dejaba escapar un profundo suspiro, se enjugaba una lágrima y volvía a marcharse de puntillas. También ella sentía la nostalgia de su cielo escandinavo. El señor Daae parecía recuperar las fuerzas tan solo en verano, cuando toda la familia iba a pasar las vacaciones a Perros-Guirec, en un rincón de Bretaña que por aquel entonces era prácticamente desconocido por los parisinos.
Le gustaba mucho el mar de esta comarca, en el que reencontraba, decía, el mismo color de su tierra y, a menudo, en la playa, tocaba sus baladas más dolientes, pretendiendo que el mar callaba para escucharlas. Además, tanto había suplicado a la señora Valerius, que ésta había cedido a otro capricho del viejo violinista de pueblo. En la época de las fiestas del pueblo y de los bailes, partió como antaño con su violín y con derecho a llevar a su hija durante 8 días. Nadie se cansaba de escucharlos. Derramaban armonía pata todo el año en las más pequeñas aldeas y dormían por las noches en granjas, rehusando la cama del albergue, apretándose en la paja uno contra otro, como en los tiempos de su miseria en Suecia. Sin embargo, bastante bien vestidos, rehusaban lo que les ofrecían y no pedían nada, y las gentes, a su alrededor, no entendían nada de la conducta de aquel violinista que recorría los caminos con aquella hermosa niña que cantaba tan bien que uno creía escuchar a un ángel de paraíso. Los seguía de pueblo en pueblo. Un día, un muchacho de la ciudad, que se encontraba en la región con su institutriz, obligó a ésta a recorrer un largo camino porque no se decidía a abandonar a aquella niña cuya voz tan dulce y tan pura parecía haberlo encadenado. Llegaron de este modo al borde de una cala a la que aún se llama Trestaú. Por aquellos tiempos no había en aquel lugar más que el cielo, el mar y la playa dorada. Y sobre todo había un fuerte viento que arrastró el chal de Cristín al mar. Cristín lanzó un grito y estiró los brazos, pero el chal se encontraba ya lejos, sobre las olas. Entonces oyó una voz que le decía, «No se preocupe, señorita, yo iré a buscar su chal al mar». Y vio a un niño que corría, pese a las protestas indignadas de una buena mujer toda vestida de negro. El niño penetró en el mar vestido y le trajo su chal. Tanto el niño como el chal se encontraban en lamentable estado. La mujer de negro no podía calmarse, pero Cristín reía con ganas y besó al pequeño. Era el vizconde Raúl de Chagny. Vivía entonces con su tía en Lannion. Durante el verano, volvieron a verse casi todos los días y jugaron juntos. Debido a la solicitud de la tía y a la intervención del profesor Valerius, el bueno de Dae accedió a dar clases de violín al joven vizconde. De este modo, Raúl aprendió a apreciar las mismas melodías que habían encantado la infancia de Cristín. Tenían aproximadamente el mismo tipo de alma soñadora y tranquila. No gustaban más que de los cuentos de viejos condes bretones, y su juego preferido consistía en ir a buscarlos en los umbrales de las puertas como si fueran mendigos. «Señora, oh querido señor, ¿no sabe usted alguna historia para contarnos, por favor?» Y rara vez no se les daba algo. ¿Qué vieja bretona no ha visto, aunque solo sea una vez en su vida, bailar a las corrigans sobre los brezos, al claro de luna? Pero su gran fiesta era cuando, hacia el crepúsculo, en la inmensa paz de la tarde, después de la puesta del sol en el mar, el padre Dae venía a sentarse a su lado al borde del camino y les contaba en voz baja, como si temiera asustar a los fantasmas que invocaba, las hermosas, dulces o terribles leyendas de los países del norte. Unas veces eran bellas como los cuentos de Andersen, otras tristes como los cantos del gran poeta Rubri. Cuando él callaba, los dos muchachos decían, otra. Había una historia que comenzaba así: un rey estaba sentado en una barquita, sobre una de esas aguas tranquilas y profundas que se abren al igual que un ojo brillante, en medio de los montes de Noruega. Y otra decía, la pequeña Lati pensaba al tiempo en todo y en nada. Pájaro de estío, planeaba entre los dorados rayos del sol, llevando en sus rubios rizos su corona primaveral. Su alma era tan clara, tan azul, como su mirada. Mimaba a su madre y era fiel a su muñeca. Cuidaba enormemente su vestido, sus zapatos rojos y su violín, pero sobre todas las cosas le agradaba escuchar, adormeciéndose, al ángel de la música. Mientras el buen hombre decía estas cosas, Raúl miraba los ojos azules y la cabellera dorada de Cristín. Y Cristín pensaba que la pequeña Lati era muy feliz de poder escuchar, al dormirse, al ángel de la música. No había cuentos narrados por Dae en los que no interviniese el ángel de la música, y los niños no le pedían explicaciones interminables acerca de él. Dae pretendía que todos los grandes músicos, todos los grandes artistas, recibían, por lo menos una vez en su vida, la visita del ángel de la música. Alguna vez el ángel se había inclinado sobre sus cunas, como le sucedió a la pequeña Lati, por eso existen pequeños prodigios que tocan el violín a los 6 años mejor que hombres de 50, lo cual, me diréis, es algo absolutamente extraordinario. A veces el ángel viene mucho más tarde porque los niños no son buenos y no quieren aprender el método y descuidan las escalas. Otras veces el ángel no acude nunca, porque no se tiene el corazón puro ni la conciencia tranquila. Jamás se ve al ángel, pero se deja oír por las almas predestinadas. Con frecuencia llega cuando menos lo esperan, cuando están tristes y desanimadas. Entonces, el oído distingue de pronto armonías celestes, una voz divina, y se recuerdan de ella toda la vida.
Aquellas personas que han sido visitadas por el ángel quedan como inflamadas. Vibran con un temblor que el resto de los mortales ignora. Gozan del privilegio de no poder tocar un instrumento o abrir la boca para cantar sin producir sonidos que, dada su belleza, llenan de vergüenza a todos los demás sonidos humanos. Las gentes que no saben que el ángel ha visitado a estas personas, dicen que son geniales. La pequeña Christine preguntaba a su padre si él había oído al ángel. Pero el señor Dae movía la cabeza tristemente, luego brillaba su mirada mirando a la niña y le decía: tú, hija mía, tú le oirás un día. Cuando esté en el cielo, te lo enviaré un día, te lo prometo. El señor Dae empezaba por aquella época a toser. Llegó el otoño, que separó a Raúl de Christine. Volvieron a verse 3 años más tarde, eran ya adolescentes. Esto ocurrió también en perros, y Raúl conservó una impresión tal que le acompañó toda su vida. El profesor Valerius había muerto, pero la señora Valerius se había quedado en Francia, donde sus intereses la retenían, con el buen Dae y su hija, que continuaban cantando y tocando el violín, arrastrando en su sueño a su querida protectora, que parecía no vivir más que de música. El joven había ido a perros por casualidad y también por casualidad entró en la casa antaño habitada por su amiguita. Vio al principio al viejo Dae, que se levantó de la silla con lágrimas en los ojos y lo abrazó, diciéndole que habían guardado de él un fiel recuerdo. De hecho, no había pasado un día sin que Christine hablara de Raúl. El viejo continuaba hablando cuando la puerta se abrió, encantadora y presurosa, la joven entró llevando en una bandeja el té humeante. Reconoció a Raúl y dejó la bandeja. Una ligera llama se extendió sobre su rostro encantador. Se mantenía vacilante, callada. El padre les miraba a los dos. Raúl se acercó a la joven y la abrazó al tiempo que le daba un beso que ella no evitó. Le hizo algunas preguntas, cumplió muy bien su papel de anfitriona, volvió a coger la bandeja y abandonó la habitación. Después fue a refugiarse en un banco, en la soledad del jardín. Experimentaba sentimientos que agitaban su corazón adolescente por primera vez. Raúl vino a su encuentro y charlaron con cierto pudor hasta la noche. Habían cambiado completamente, ya no reconocían a sus personajes, que parecían haber adquirido una importancia considerable. Eran tan prudentes como diplomáticos y se contaban cosas que no tenían nada que ver con sus nacientes sentimientos. Cuando se separaron, al lado de la carretera, Raúl dijo a Christine, al tiempo que depositaba un correctísimo beso en su mano temblorosa: «Señorita, no la olvidaré nunca». Y se marchó lamentando estas palabras, consciente de que Christine Dae no podría ser la esposa del vizconde de Chagny. En cuanto a Christine, fue a buscar a su padre y le dijo: «¿No te parece que Raúl ya no es tan amable como antes? Ya no le quiero». E intentó no pensar más en él. Lo lograba con bastante dificultad y se volcó en su arte, que le ocupaba todo su tiempo. Sus progresos eran maravillosos. Los que la escuchaban le predecían que sería la artista más importante del mundo. Pero entretanto murió su padre, y de golpe, ella pareció perder con él su voz, su alma y su genio. Le quedaba aún talento suficiente para ingresar en el conservatorio, pero solo suficiente. No destacó jamás, siguió las clases sin entusiasmo y obtuvo un premio simplemente para complacer a la anciana señora Valerius, con la que continuaba viviendo. La primera vez que Raúl había visto a Christine en la ópera, había quedado prendado por la belleza de la joven y por la evocación de las dulces imágenes de antaño, pero sorprendido de su falta de genio. Parecía ajena a todo. Volvió para escucharla. La seguía por los corredores. La esperó detrás de un montante. Intentó llamar su atención. Más de una vez la acompañó hasta la puerta de su camerino. Pero ella no lo veía. Parecía, por lo demás, no ver a nadie. Era la viva imagen de la indiferencia. Raúl sufrió por ello, porque era bella, él era tímido y no se atrevía a confesarse a sí mismo que la amaba. Además, ocurrió el imprevisto de la velada de gala, los cielos desgarrados, una voz de ángel que se dejaba oír en la tierra para el placer de los hombres y su corazón consumido. Además, estaba aquella voz de hombre detrás de la puerta: «Es preciso que me ames». Y nadie en el camerino. Porque se había reído cuando, en el momento en que ella abría los ojos, él había dicho: «Soy el niño que fue a recoger su chal del mar». ¿Por qué no lo había reconocido? ¿Y por qué le había escrito? «Oh, qué larga es esta costa, qué larga». Aquí está el cruce de 3 caminos, y la colina desierta, los brezales helados, el paisaje inmóvil bajo el cielo blanco. Los cristales tintinean, se rompen en los oídos. ¿Qué ruido hace esta diligencia que va tan despacio?
Reconoce las casuchas, las cercas, las landas, los árboles del camino, esta es la última curva de la carretera, después bajarán bruscamente y llegarán al mar, a la gran bahía de Perros. Así que ella se había apeado en la posada de Sol Poniente. Bueno. No hay otra. Y además se está muy bien. Recuerda que en otros tiempos se contaban allí historias maravillosas. ¿Cómo late su corazón? ¿Qué le dirá al verlo? La tía Trilard es la primera persona a quien ve al entrar en la vieja sala de ahumada de la posada. Lo reconoce. Lo saluda. Lo pregunta qué lo ha traído hasta allí. Él se ruboriza, y le dice que, al ir a Lannion por negocios, decidió llegarse hasta allí para saludarla. Ella insiste en servirle el desayuno, pero él dice, dentro de un rato. Parece esperar algo o a alguien. La puerta se abre. Él se pone en pie. No se ha equivocado, ella. Él quiere decir algo, pero se contiene. Ella permanece ante él, sonriendo, nada sorprendida. Su rostro está fresco y rosado como una fresa silvestre. Sin duda, está excitada por haber caminado al aire libre. Su seno, en el que late un corazón sincero, se agita suavemente. Sus ojos, claros espejos de pálido azul, color de los lagos que sueñan, inmóviles, allá en el norte del mundo, sus ojos le traen tranquilamente el reflejo de su alma cándida. El abrigo de pieles está entreabierto, descubriendo una cintura estilizada, la armoniosa línea de su joven cuerpo lleno de gracia. Raúl y Christine se miran largamente. La vieja Trilard sonríe y, discreta, se retira. Finalmente, Christine habla: «Ha venido usted y no me extraña en lo más mínimo. Tenía el presentimiento de que le encontraría aquí, en este albergue, al volver de misa. Alguien me lo dijo allá. Sí, me habían anunciado su llegada». «¿Quién?», pregunta Raúl, cogiendo entre sus manos la pequeña mano de Christine, que ésta no retira. «Pues mi pobre padre, que está muerto». Hubo un largo silencio entre los dos jóvenes. Luego Raúl reanudó la conversación: «¿Acaso su padre le ha dicho que la amo, Christine, y que no puedo vivir sin usted?». Christine se ruboriza profundamente y aparta la cabeza. Dice con voz temblorosa: «¿A mí? ¿Está usted loco, amigo mío?». Y se echa a reír para darse, como suele decirse, un respiro. «No se ría, Christine, esto es muy serio». Ella replica, con gravedad: «No le he hecho venir para que me dijera estas cosas. Usted me ha hecho venir, Christine. ¿Adivinó pues que su carta no me dejaría indiferente y que yo acudiría a Perros? ¿Cómo pudo pensar eso si no sabía que la amo? Pensé que se acordaría de los juegos de nuestra infancia, a los que se sumaba mi padre tan a menudo. En realidad, no sé muy bien qué es lo que pensé, tal vez hice mal en escribirle. Su aparición, tan súbita, el otro día en el camerino me había llevado lejos, muy lejos en el pasado, y le escribí como la niña que yo era entonces, y que hubiera sido feliz de volver a ver, en un momento de tristeza y de soledad, a su pequeño camarada». Por un momento guardaron silencio. Hay en la actitud de Christine algo que Raúl no encuentra natural, a pesar de que no le es posible precisarlo. Sin embargo, no la siente hostil. Por el contrario, la ternura desolada de sus ojos lo confirma de sobras. Pero, ¿por qué esta ternura va acompañada de desolación? Eso es lo que necesita saber y lo que ya irrita al joven. El día en que me vio en su camerino, fue la primera vez que se fijó en mí, Christine. Esta no sabe mentir, y dice, ¿no? Le había visto ya varias veces en el palco de su hermano. Y, luego, también en el escenario. Lo sospechaba. Dijo Raúl mordiéndose los labios. Pero entonces, ¿por qué, cuando me vio en su camerino, arrodillado, haciéndole recordar que había recogido su chal del mar, por qué me contestó como si no me conociera y se echó a reír? El tono de estas preguntas es tan brusco, que Christine mira a Raúl asombrada y no le contesta. El mismo joven queda sorprendido de la situación que acaba de provocar en el mismo instante en que había decidido hacer oír a Christine palabras de ternura, amor y sumisión. Un marido, un amante que tiene todos los derechos, no hablaría de distinta manera a su mujer o a su querida si le hubiera ofendido. Pero, irritado de su propia torpeza y encontrándose estúpido, no ve más salida a esta ridícula situación que adopta de mostrarse odioso. «No me contesta, usted», exclama, rencoroso y desdichado. «Pues bien, voy a contestar yo por usted». Había en el camerino alguien que le estorbaba, Christine. ¿Alguien en cuya presencia no quería revelar que podía usted interesarse en una persona que no fuera él? Si alguien me molestaba,
Amigo mío, lo interrumpió Christine con acento glacial, si alguien me estorbaba aquella noche, debía de ser usted, pues es a usted a quien rechacé. Sí, para quedarse con el otro. ¿Qué dice usted, señor? Exclama la joven estremeciéndose. ¿Y de qué otro se trata? De aquel a quien usted dijo, yo no canto más que para usted. ¿Esta noche le he entregado mi alma y estoy muerta? Cristina ha cogido el brazo de Raúl, lo aprieta con una fuerza insospechada en una criatura tan frágil. ¿Entonces escuchaba detrás de la puerta?